Buenas tardes, profesor Leonardo Rodríguez. Mi nombre es Francia Adames y voy a hablarle sobre los riesgos existentes en un sector agrícola, principalmente en la empresa agrícola La Lomita. Esta empresa se dedica a la producción de productos orgánicos e inorgánicos. Como uno de sus principales está los hongos, las setas de portobelo, crimini, champiñones. En el inventario de condiciones de trabajo, panorama de riesgo, podemos identificar 10 etapas de este proceso. La primera de ellas tenemos la fermentación del sustrato. Aquí tenemos la mezcla de todos los ingredientes de materia prima para producir el sustrato heno de trigo, avena, estiércol de caballo, urea, abono nitrogenado, lo cual se mezcla y para que se pueda fermentar con sus propios microorganismos de esta materia. Factores tenemos 3: físicos, químicos y biológicos. En el físico tenemos el ruido producido por las maquinarias mezcladoras, y a largo plazo su exposición sería una sordera, el cual vamos a estimar como un riesgo moderado. ¿Cómo podemos medir unas medidas preventivas para este tipo de factor? Monitorear los decibeles en el área y así determinar los niveles permisibles, lo cual nos ayudará a otorgar un equipo de protección personal acústica para este colaborador. El riesgo químico, con las partículas de polvo producen alergias respiratorias, alergias dérmicas, es un riesgo tolerable. También debe monitorearse la intensidad en el ambiente y proponer una ventilación adecuada. Es recomendable la mascarilla, sus guantes y la cobertura completa de toda su piel con una bata. El riesgo biológico, con microorganismos presentes para descomponer la materia del sustrato. Esto prolifera una contaminación odorífica, la cual también es tolerable por ser en un área abierta. Se recomienda la mascarilla, guantes y también la cobertura total térmica. En la segunda etapa, la pasteurización. Aquí el sustrato, la mezcla del sustrato fermentado se mete a una máquina compostadora pasteurizadora de 68 grados a 70 grados Celsius por 24 horas, lo que ayudará a eliminar cualquier cantidad de hongos, bacterias, microorganismos nocivos para la producción de los hongos. Un riesgo físico, temperatura, por la máquina que genera calor. Lo que se debe hacer es señalizar el área para que la persona esté alerta de que hay máquinas productoras de calor y evitar quemaduras. También tenemos el riesgo químico por el polvo del sustrato. Se debe mantener una medida con mascarillas, con los gorros, los guantes para manipular este tipo, ya que esto está pasteurizado, o sea que no tiene ningún microorganismo nocivo ni vivo. Por lo tanto debe manipularse de una manera adecuada. Se compacta este sustrato, se coloca en camas para las diferentes estanterías y aquí pasa a la siembra, que es la espolvoración de las semillas de hongo con otros polvitos de arroz, maíz, que es necesario que que los hongos adquieran para procederse en unos micelios. Aquí encontramos también el factor químico por el polvo, lo que ponemos como un riesgo tolerable. En la incubación, aquí se cubre la siembra con un plástico para incrementar los niveles de dióxido de carbono. La oscuridad es necesaria para que el micelio pueda crecer. La temperatura de 22 grados a 26 grados, una humedad relativa por el sistema de riego. Es necesario tenerlo en cuidado. El riesgo químico por la exposición del dióxido de carbono, una intoxicación por esta sustancia es bastante considerable, por eso la ponemos como moderada.
Se debe usar mascarilla para proteger las vías respiratorias y evitar que este gas pueda propagarse. Como riesgo físico, la baja iluminación, una fatiga visual. Lo ponemos tolerable porque son pocas las personas que pueden entrar aquí. O sea, una recomendación sería evitar que las personas entren en este medio por mucho tiempo. Solamente hagan el sistema de riego para mantener la humedad relativa de los micelios y con mucho cuidado con sus mascarillas para las alergias respiratorias como un riesgo moderado. La temperatura puede ocasionar una deshidratación porque no es muy elevada, pero sí está considerable, lo que ponemos como un riesgo tolerable de igual manera. Utilizar la ropa de protección personal para enfriar los lugares. La cobertura. En la cobertura, en esta fase brindamos un ambiente igual al anterior, con un aumento del dióxido de carbono más alto. Como riesgo físico, la humedad relativa, alergia respiratoria, ponemos como un riesgo moderado. La temperatura igual de deshidratación. Y en el riesgo químico, la exposición como es más alta al dióxido de carbono, aquí tenemos un riesgo importante en esta etapa. Es muy importante monitorear este tipo de riesgo para que los niveles estén permisibles. En caso tal sean mayores de lo que el ser humano pueda adquirir, pueda soportar, se le debe otorgar respiradores artificiales en caso tal sea este mayor. En el proceso de inducción, aquí se ocurre el thermoshock, o sea que de temperaturas de 26 grados baja a 16 grados Celsius. Es una temperatura bastante fresca. Aquí el riesgo físico por la temperatura no ocasiona un estrés, pero sí hay un disconfort por frío, lo cual se debe proporcionar vestimenta de calefacción para que el colaborador pueda obtener esa temperatura corporal adecuada. La baja iluminación como fatiga visual, igual se debe evitar la entrada, la exposición de los colaboradores en ella, otorgando el sistema de riego para la humedad relativa. En el proceso de producción, en este proceso es donde el hongo alcanza su madurez de 4 a 5 centímetros. Los niveles de dióxido de carbono disminuyen. La humedad relativa también y la iluminación es bastante estable. El riesgo físico, la iluminación y humedad relativa. Iluminación, una fatiga visual, es un riesgo trivial. La humedad relativa la ponemos como moderado. El riesgo, en la etapa de la cosecha, aquí se necesita la mayor cantidad de mano de obra de los trabajadores para la recolección de la misma. Aquí encontramos un riesgo químico y biológico. En el riesgo químico por la exposición al polvo, como dije, alergias dérmicas o respiratorias como riesgo moderado, inclusive también el biológico por la exposición a los microorganismos del sustrato. Ya ha pasado cierto tiempo y por la entrada y salida de las personas pueden llevar ciertos microorganismos que pueden ser nocivos para el producto como para el trabajador, proporcionando alergia. El uso de protección personal es importante, el de las vías respiratorias, los guantes, las batas para cubrir la mayor parte de su piel es muy importante, gorros herméticos, calzado adecuado en esta área. En la etapa del almacenado, luego de la recolección de los hongos, se lleva a un frigorífico en el cual se mantiene una temperatura de 4 grados centígrados. El riesgo físico por temperatura, como dije anteriormente, el disconfort por frío, es tolerable si se le suministra a la persona, al colaborador, alguna vestimenta adecuada para mantener la calefacción corporal de los mismos, ¿no? En el empacado, en este proceso se pesa, se colocan las bandejas para su distribución, el marcado con sus debidas identificaciones. Precio. Riesgo físico por temperatura, disconfort de frío es moderado.
porque ahí se pasa mucho más tiempo, ahí la probabilidad es mediana, ya que ahí la persona va a trabajar en esa temperatura de la manipulación del hongo y por eso lo hemos catalogado como moderado, proporcionándole también la vestimenta para mantener la calefacción corporal de los trabajadores. Esta es la matriz que hemos desarrollado para este análisis de condiciones de trabajo en el sector agrícola. Hay ciertas clases de leyes que nos ayudarán a entender y que nos ayudarán como apoyo para poder mitigar y poder recomendar a empleados y también apoyar a los colaboradores según sus derechos, obligaciones y responsabilidades, como el Código de Trabajo. Es muy importante aquí la resolución 45.588 para salvaguardar la integridad de los trabajadores, un plan de prevención muy importante, que tengan un botiquín adecuado según los riesgos expuestos, los factores que están allí, por cualquier imprevisto, accidente imprevisto, puedan sobrellenar. La Constitución Política de la República de Panamá de 1904 es necesaria, que hace mención de vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y la seguridad en los lugares de trabajo. El decreto de gabinete número 68, el cual centraliza la Caja del Seguro Social, la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales. En toda área comercial existe riesgo. Es por esto esta ley muy importante mantenerla dentro de la bitácora del oficial de seguridad y salud ocupacional. La resolución número 77 es la que estipula el plan de estudio de riesgos profesionales. Debe haber un plan de estudio de riesgo para todos los sectores, obligatorio mantenerla allí. La ley orgánica de la Caja del Seguro Social 51, la cual es una obligación afiliar a todos los colaboradores para el pago de la cuota invalidez, vejez y muerte. También debe pagarse la cuota, es una ley que obliga a los empresarios a pagar obligatoriamente la cuota patronal sobre riesgos profesionales. Por muy diminuta que sea, hay una tabla que ayuda a seccionar, dependiendo del riesgo, la cuota que debe pagar en base a la planilla que se les paga. El reglamento Copanit 44 del año 2000 sobre ruido, ya que hay exposición de ruido. El decreto ejecutivo 306 también, que es de ruido, espacios públicos, áreas residenciales, en caso tal la empresa esté ubicada en áreas cercanas a residencias. La resolución 43 de sustancias químicas, porque se utiliza algunos químicos para nebulizar, debe ser presente este tipo de ley. La resolución 319 del Ministerio de Obras Públicas, muy importante, ya que se maneja baja iluminación, se debe mantener presente en la bitácora. El decreto ejecutivo número 66 del MIDA establece los plaguicidas, los fertilizantes, cultivos, entre estos los hongos, que pueden ser permisibles y no dañinos para el producto de la empresa, que son los hongos. El decreto número 386, que también otorga el manejo de uso de leyes, el uso y manejo de plaguicidas. Eso debe ser por una persona idónea, no puede ser cualquier colaborador, tiene que ser una contratación externa, como este gatito. Reglamento del Copanit 65 del año 2019, que también es del MIDA, apoya mucho lo que es el MIDA, sobre los requisitos y derivados de la calidad en frutas, hortalizas y productos, entre estos el hongo. El decreto de gabinete número 56, donde se aprueba el convenio 119, donde se habla la protección de las maquinarias y a la vez la protección del trabajador para efectuar, porque se usan maquinarias, según este decreto habla de que toda maquinaria que no pueda ser movida por una fuerza humana debe estar dentro. Lo que sí se salvan son los
carros particulares de transporte, los únicos que están dentro de la cobertura son los choferes porque están en su ámbito laboral. Como recomendaciones, el uso de botiquín, implicar las prevenciones de rienes, las salidas de zona de paso para vías de evacuación debe ser una medida muy importante en todas las empresas. Y bueno, aquí hacemos la recomendación para esta. Utilizar las herramientas y equipo de trabajo adecuado que vaya a realizarle el diseño. La empresa debe proveerle estas herramientas para su protección. Hemos visto que hay muchos riesgos químicos y biológicos sobreexpuestos por vías respiratorias. El equipo de mascarilla debe ser otorgado por el empresario. Esto sería nuestro análisis sobre esta empresa, sobre los riesgos, la estimación de los mismos que hemos podido detectar en nuestra elaboración del trabajo final. Bueno, espero que les guste y esto es todo por hoy. Gracias.